Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Amén y amén. Gracias, Dios. Tenemos una buena asistencia hoy de niños y gracias a Dios estamos orando para que más niños vengan a nuestra iglesia. Vamos a hacer una campaña, ojalá pronto, evangelística de niños para traerlos, ¿verdad?, hacia el Señor. La semana pasada estuvimos en un campamento de niños y ahí estaba doña Rosy, ¿verdad? Doña Rosy estuvo cansado, ¿verdad? Porque doña Rosy estaba para aquí, para allá. Estuvo cansado. Yo llegué a la casa molido y mi hija de 1 año y 4 meses estaba empezando. Entonces es tremendo. Damos gracias a Dios por eso. Dios es muy bueno. Pasamos a la siguiente diapositiva. Todos nosotros esperamos una buena noticia, ¿verdad?, en esta semana. O muchos de nosotros queremos escuchar una muy buena noticia, ¿verdad? No sé si usted quiere escuchar una muy buena noticia. Hay veces que nosotros dejamos de ver noticias porque solo malas noticias hay, ¿verdad? Yo era uno que ya en pandemia estaba loco de ver cuántas personas con coronavirus, que van a cerrar los aeropuertos, que van a cerrar lo otro. Ya estaba cansado de escuchar malas noticias. Pero si nos podemos preguntar hoy, como está ahí en la diapositiva, ¿cuál sería la mejor noticia que usted podría recibir en esta semana? Imagínese, ¿qué buena noticia podría acontecer usted? ¿Podría una persona tener una deuda muy fuerte y decir, mira, llegó una persona y me bendijo, se canceló la deuda y usted brinca de este vuelo, ¿verdad? Tal vez de este vuelo, uy, gracias Señor, se canceló eso. Si me están quitando la casa, alguien me ayudó. O alguien que tenga una enfermedad crónica terriblemente, alguien que esté padeciendo, por ejemplo, háblese azúcar en la sangre. Y usted se hace de vuelta el chequeo y pero estoy como de 15 años. Algo pasó en mí. Qué buena noticia. Hubo una sanidad. O una persona que no tenga trabajo y que haya tenido 3 meses sin trabajar. Una familia que alimentar. Una deuda que pagar. Y al día siguiente apareció el trabajo que te ocupaba. Un muy buen trabajo. O una muy buena noticia, que tal vez alguien haya tenido un broncón, un problema con alguno de sus amados familiares, y viene esa persona y te pide perdón y se reconcilian. Es una muy buena noticia. Pero hoy vamos a ver una noticia que está sobre esas noticias buenas. En Marcos 1:15, el autor comienza a anunciar algo mayor que todo esto. El rey ha vencido y ha venido a nosotros. La mejor noticia no es que nunca tendremos problemas. La mejor noticia no es que vamos a evitar los problemas. Los problemas van a venir. Mientras estemos nosotros en esta carne y en estos huesitos o en esos huesotes, ¿verdad? Siempre vamos a tener problemas, dificultades. La mejor noticia es que Cristo ha venido y en Cristo, dice, mi nombre, mi vida cambia. Mi vida cambia porque Él ha venido a mí. La siguiente diapositiva también nos enseña el objetivo de este sermón. Dice, es conducir a la congregación a comprender que Cristo, el Rey, ha venido ¿para qué? Ha venido, uno, para rescatar tu corazón, rescatar el corazón humano, hacer posible un cambio verdadero también. Cuando vemos nosotros a una persona que tiene 40 años de fumar, cuando escuchamos que una persona tiene 45 años de tomar licor y de la noche a la mañana conoce a ese rey
a ese rey que vino y lo cambió el Señor. Fue quién sabe cuántas veces a un lugar de restauración, pero no pudo cambiar, pero vino el poder transformador de Cristo y lo cambió. Wow, eso es una buena noticia. En el sector Ángeles hay un señor de 75 años que hace como 2 años se convirtió al Señor. Hace 2 años, 3 años se bautizó. 75 años. Y a partir de los 10 años ese señor tomaba guaro. Y no cualquier guaro, era ese bombillo, Apache y esos. Si fuera un buen guaro, un buen licor, por lo menos para que no le haga tanto daño. Pero era alcohol casi 90. Hace 3 años aproximadamente el Señor vino a la vida de esa persona, don Nicolás se llama, de hecho, y Dios lo transformó. Dice que en los diciembres, él tomaba tanto que en enero había una cuesta, pero no había cuesta de dinero, sino había una cuesta de botellas que tenía en su casa, puras pachas tomadas por él, como 2 sacos, sin mentirles, 2 sacos de puras pachas de guaro. Pero de la noche a la mañana Dios le quitó el guaro, sintió asco por eso. Y ahorita ese señor es de testimonio en ese lugar. ¿Quién hace eso? Es la gracia del Señor. Hoy el objetivo de este mensaje es justamente hacer posible, dice que Dios hace posible un cambio verdadero. Y además formar una iglesia que viva como un instrumento de redención. En la siguiente diapositiva vemos que en Marcos 1:14 al 15 dice la palabra del Señor: el tiempo se ha cumplido, dice la palabra, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, dice, y crean en el Evangelio. Antes de empezar a leer, porque en la siguiente diapositiva, pase la siguiente diapositiva. Antes de buscar Marcos 1:14, 15, vamos a decir un poquito acerca de la historia de la caída. Hubo una caída. Adán y Eva vivían muy especiales, tenían comunión, caminaban con Dios, hablaban con Dios, eran aconsejados por Dios, tenían una misión de sojuzgar la tierra, o sea, administrar la tierra y también aprovechar la tierra de una manera no abusiva. Pero llegó, lamentablemente, una tentación, llegó la rebelión, llegó el pecado al ser humano, y esa unidad que tenía el cielo y la tierra, esa unidad que tenía Dios y el ser humano, producto del pecado, ¿qué hizo? Esto. Hubo un quebrantamiento. En el metodismo, en el wesleyanismo, creemos que la gracia previniente es esta. El ser humano, cuando cayó en el pecado, fue tanta la depravación que el ser humano por sí solo no puede cambiar. El ser humano por sí solo, su corazón fue tan impactado por el pecado que por sí solo no puede cambiar. Pero dentro de ese gran problema de depravación existe un puntito de luz, un puntito blanco. Y ese puntito blanco es la gracia previniente. Por eso es que todo ser humano que no haya conocido a Cristo o que se haya apartado siempre tiene una inclinación de hacer el bien, porque a hechura y semejanza del Señor hemos sido creados. Nosotros tenemos un puntito, aunque sea, del Señor en medio de nuestras vidas, y ese puntito, esa claridad que apenas se ve. Imagínese las personas que están en un túnel como una mina cavando, que se derrumba las paredes de aquel túnel, y esas personas están ahogándose en medio del túnel y no pueden salir, pero allá como al kilómetro de distancia ven una claridad. Bueno, el ser humano sin Cristo, sus vidas se derrumban como un túnel.
Estamos tratando de estar en una mina, tratando de sacar el oro, tratando de sacar un metal precioso, porque en el afán, en medio del afán, en medio de las precisas, se nos derrumba el túnel. Y nos estamos asfixiando, no puedo respirar, no puedo salir de aquí, estoy atado, mis manos están quebradas. Imagínense un minero. Y allá en el puro final hay una luz. Esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo. Marcos 1, 14 al 15 nos muestra algo precioso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de que Juan el Bautista fuera encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y el 15 dice lo siguiente. Decía, oiga la noticia, el tiempo se ha cumplido. Lo que se habló acerca de los profetas, que alguien venía, el tiempo se ha cumplido, dice Jesús. Y el reino de Dios se ha acercado también. Y hay un imperativo, hay una orden por parte de Dios hacia nosotros. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Oramos en esta hora. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, queremos, Dios, complacerte más que complacernos. Queremos entregarte a ti, Señor, nuestras fuerzas, nuestros sueños. Queremos, Dios, entregarte a ti, Señor, todo lo que somos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dice que para valorar una buena noticia, hermanos, para valorar esta buena noticia, primero necesitamos entender por qué era necesaria esta noticia. Ya escuchamos nosotros que la caída del ser humano golpeó tanto al ser humano que lo depravó. Hubo una depravación total. Cuando alguien dice, es que voy a buscar a Dios, mentiras. No podemos buscar a Dios, es que Dios me está buscando. Dios me encontró. Él dice que está a la puerta y llama. Él busca todos los días en tu corazón y está llamando. Apocalipsis 3:20, te busca todos los días y te llama. La otra parte de la noticia, las cosas que no queremos saber, por ejemplo, en nuestro país, hay muchas malas noticias. Una de esas malas noticias, pasamos a la siguiente diapositiva, para valorar un poquito. En el año 2000, en abril del 2026, está muy reciente esta publicación, en uno de los medios de comunicación, dice que en Costa Rica las atenciones por trastornos mentales y el comportamiento. Dice que pasaron, en el 2020, habían 97.192 atenciones y pasaron a 141.995 en el 2025. Aquellos trastornos mentales, problemas depresivos, entre otras cosas. Las consultas externas por este mal, por este problema mental, dice que subieron de 588,000 a 671 en el 2020 y sobrepasó un poco más, 883,987 en el año pasado. Ahora una cosa peor, la lista de espera. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista de espera de cualquier medicina o cualquier atención médica? Es tremendo. Pero para personas que tienen trastornos mentales o depresivos, dice, para psicología rondaban las 27,784 citas con un promedio de 175 días para ser atendido. Vivimos en una generación con más información. Si usted quiere tener información, un día de estos estábamos con la hermana Nuri y con otros hermanos hablando acerca de Génesis 6 y estábamos buscando una información, ¿verdad? Y rapidito la encuentra usted. Antes había que comprar las enciclopedias de Océano 1, ¿verdad? Que eran como un montón de folios, como un montón de libros así, ¿verdad? Y llegaban a su casa a venderla, ¿verdad? Vivimos nosotros en una generación con mucho más información que antes.
pero con corazones profundamente cansados. Tenemos más acceso a consejos, más videos. El que quiera meterse a YouTube, ahí está Sixto Porras, ¿verdad? Don Sixto Porras le puede dar un buen consejo, entre otras personas también, y nos podemos terapiar con eso. Encontramos un montón de información en las redes. Vemos terapias, frases motivacionales, recursos digitales, pero aún así muchas personas siguen quebradas por dentro. Eso no significa que la ayuda profesional no sea importante. Es importante, claro que lo es, pero en la iglesia tenemos que recordar algo más profundo. El ser humano no solo necesita alivio emocional, necesita redención. Necesitamos ser redimidos, salvados. Por eso Jesús anuncia en el anterior versículo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse. Y la mejor noticia es esta: el Rey ha venido. La única esperanza verdadera para el cambio del corazón es Cristo Jesús. Es el único. No hay otra noticia mejor que esa. Cristo ha venido. El Rey quiere estar contigo. Y vamos también a pasar a las siguientes 5 razones bíblicas por qué es tan importante que el Rey ha venido. La siguiente diapositiva dice que por qué la venida de Cristo es la mejor noticia. ¿Por qué tiene que importarle tanto a usted? ¿Por qué tiene que ser tan importante para mi esposa, para mi hija? Primero, que revela nuestra verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad no es la hipoteca, pagar la hipoteca. Hablábamos un día de estos con una persona. El promedio de edad de las personas en Costa Rica anda 80 años, 80 y pico. Otras personas pueden estar durando más de 90 años, pero eso es corto relacionado a la eternidad. Es cortita ese tiempo relacionado a la eternidad. Nosotros queremos construir castillos y es bueno. Construir castillos, eso es bueno. Pero ¿cómo estamos construyendo ya la eternidad que vivo ya con el Señor? ¿Cómo quiero construir esa eternidad desde ya que vivo? Por eso esta predicación es tan importante por usted, porque revela tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad es Cristo Jesús, es el Redentor. Segundo, anuncia la llegada de un Rey. Tercero, confronta el problema de la asquerosidad del pecado. El pecado es asqueroso y huele mal. El pecado tiene que ser algo que nos sintamos más bien, nos sintamos con ganas de vomitar. El pecado no tiene que gobernar nuestra vida. No tiene que estar gobernando nuestra vida. Llama al arrepentimiento y a la fe también, y nos convierte también en instrumentos de redención. Qué lindo. Porque ya cuando fuimos nosotros salvados por Él, ya nos convertimos en instrumentos útiles para el Señor. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva vemos que Marcos 2:5 dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que la mejor noticia cuando descubrimos nuestra necesidad no es mejorar las circunstancias, sino es ser redimido por el Señor. Vamos a estar buscando Marcos, la siguiente diapositiva. Marcos 2, 1 al 5, y pasamos después del 10 al 12. Vemos la historia de Jesús y existe un paralítico. Una pregunta: ¿cuál sería la necesidad de este paralítico? Un ejemplo, que usted sea de las personas que está ahí viendo al paralítico tratando de levantarse y no puede levantarse. ¿Cuál sería esa necesidad? Y quiere ir ante el maestro.
Y el maestro está allá en un cuarto por ahí, hablando, dando mensaje, dando cátedra, el maestro Jesús. Pero había tanta gente que este paralítico no podía entrar. No podía entrar. Vamos a ver. Puedes proyectar la primera. Dice, algunos días después, Jesús volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, oiga usted, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni una a la puerta. Estaba tan lleno que ni siquiera ni una aguja cabía ahí, ¿verdad? Mientras él les predicaba la palabra. El 3 dice, llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico, vieron la necesidad de ese paralítico, tuvieron el amor al prójimo. Dice, como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron una parte del techo que estaba donde estaba Jesús, hicieron una abertura, pobrecito el dueño, ¿verdad? Porque tuvieron que arreglar ahí después. Dice, hicieron una abertura, por allí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Imagínense que si estuviera ahí don Gregorio levantando a ese paralítico, Gregorio, y ojalá que sea así como yo, ¿verdad? Bien hermoso, ¿verdad? Levantando a ese muchacho, ¿verdad? Y después bajándolo. Y usted escucha al maestro, y usted aquí sudando, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y entonces usted dice, pero tanto esfuerzo para escuchar tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús nos complicó tanto? Mejor en haberle dicho, eres sano de ese problema, eres sano de esa parálisis que tienes. Usted ve ahí la lógica del Señor. Va en contra de nuestra propia lógica. El trabajo del Señor va al revés de lo que uno quiere. Muchas veces uno quiere, Jesús, yo quiero ir y transportarme hacia el punto A, pero el Señor nos dice, no Señor, mientras vas al punto A, te voy a pasar en el punto B, porque necesito que seas formado en la fe. Y comenzaron los que estaban ahí, los fariseos y unos maestros, decían, ¿cómo es posible que Jesús puede perdonar pecados? Vea que había una necesidad de ser redimido el muchacho que estaba con parálisis, pero había otra necesidad de aquellos fariseos que no creían en Cristo. Luego en el versículo 10, pasamos al 10, dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, oiga, entonces viene la sanidad, ahora sí, ya eres perdonado, ya eres redimido, ya te perdoné, ahora sí, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Nunca hemos visto nada parecido. Yo pienso que Jesús ahí tiró una piedra y mató 2 pájaros, o mató quién sabe cuántos pájaros. Tiró una piedra, la piedra era el mensaje. Tiró una piedra. ¿Hubo redención por parte del muchacho? Sí. Porque más que una necesidad física, más que una necesidad que no podía caminar, muchas veces la parálisis podía ser la parálisis de la fe, la parálisis del creer en Cristo, la parálisis que tenían también las otras personas, incrédulas. El pecado nos paraliza. El pecado nos puede paralizar. Y en el punto 1, muchas gracias hermano, dice, ¿por qué es tan importante la noticia de que el rey ha venido, de que el rey ha llegado? ¿Por qué es tan importante esta noticia? Dice, porque revela la verdadera necesidad de nosotros.
porque revela la verdadera necesidad que existe en el ser humano. El paralítico necesitaba caminar, por supuesto, pero Jesús reveló una necesidad más profunda. Hoy tal vez necesitas pagar la tarjeta, necesitas pagar el Goyo, necesitas pagar otra cosa, pero es que Jesús también te dice, sé ordenado. Quiero tocar tu corazón para que seas ordenado. Quiero tocar tu vida para que seas ordenado. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cristo no vino solo a levantar cuerpos paralizados, vino a levantar corazones muertos por el pecado, corazones paralizados por el pecado también. En la siguiente diapositiva también dice, ¿qué queremos hoy? ¿Alivio o redención? ¿Qué quiere usted hoy? ¿Alivio o redención? Dios te puede dar alivio, pero sin redención, ¿para qué sirve? En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo, Cristo. Vemos ahí un árbol y sus grandes raíces profundas. Queremos que Dios arregle las ramas mientras nos resistimos a entregarle las raíces. Queremos que Dios nos apoye, que sea bonito, ¿verdad? Todo por fuera, que lindo, ¿verdad? Como el parque de Zarcero, que usted pasa, usted dice, qué rico es tomarse un café o un chocolate caliente con el frío y con el montón de figuras que hacen ahí, ¿verdad? De ciprés en medio del parque, se ven preciosas. Pero ¿qué pasa si esas plantas, si esos cipreses que están ahí tienen problemas en las raíces? Vienen hongos, vienen gusanos, vienen cosas que están afectando la raíz. Se van a secar esas plantas tan hermosas. Hoy, si nuestra necesidad más profunda es redención, entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios frente a esta condición? Marcos responde lo siguiente: el tiempo se cumplió y el reino de Dios se acercó. El rey ha venido. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿por qué es importante esa noticia? También porque anuncia la llegada del rey. Dios no abandonó a un mundo caído. Dios no te ha abandonado. Cuando nosotros vemos un problema, usted dice, cada quien que se salve sí solo, cada quien salva su pellejo, ¿verdad? Cuando vemos y hay un problema, uy, Dios mío, alguien metió la pata en el trabajo. No, que se la jueguen. Yo no quiero saber absolutamente nada de eso. Es que lo regañen el patrón, ¿verdad? Que lo regañe la patrona. Pero Jesús vio el problema. Hubo un gran problema. Adán y Eva metieron las patas. Usted y yo metimos las patas en algún momento, muy probable. Muchas veces. Y si no, pues somos mentirosos, porque dice la palabra del Señor, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero hay algo especial: Dios no abandonó a un mundo caído, envió a Cristo. Y lo vemos nosotros en Isaías, ahí está posteado Isaías 9, 6 al 7, dice, hubo un anuncio de muchos años atrás. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concebido, sobre sus hombros llevará el principado, dice, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Hubo un anuncio muchos años atrás, pero se ha cumplido, se cumplió. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a leer también en Lucas 19, 1 al 10. Y vemos algo tan especial. Jesús ha venido a la puerta y a la casa de alguien. Qué lindo es saber que Jesús toca tu puerta, usted le abre y todo cambia. Qué lindo, ¿verdad? Buscamos Lucas 19, 1 al 10 también. Y dice la palabra: había entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
procuraba ver quién era ese Jesús. Tenía fama Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Otra vez, la multitud. ¿Qué multitudes pueden traer, verdad? Problemas. Pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Qué lindo es que te llame Luis Ángel, date prisa. Qué lindo que le digan Juan Miguel, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Tocó la puerta. Entonces salió él corriendo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Estaba pero con una sonrisa de oreja a oreja. Al ver esto, todos murmuraban. Siempre van a hablar. Lo que usted haga para el Señor siempre van a hablar. Así que no se preocupe, van a hablar. Dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. ¿Qué es eso? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación, el Rey ha llegado, la salvación ha llegado, la redención llegó a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde hace muchos años atrás en el huerto del Edén. Desde hace muchos siglos atrás, milenios. Él vino a buscar lo que se había perdido, la relación con nuestro Dios. Tenemos paz para con Dios. Pero cuando el rey llega, también revela que estaba gobernando, que estaba gobernando antes. Cuando el rey llega a esta casa, Jesús también se revela que estaba gobernando en aquella casa. Su luz no solo consuela, también expone. Y vamos a ver esta siguiente diapositiva. Dice: ¿por qué es tan importante que el rey haya venido? Porque confronta el pecado, el problema del pecado. El pecado no es solo una conducta externa, sale del corazón. Sale del corazón. En Marcos 7, 21, 23 lo dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Como cuáles? Adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, que es duro, las lascivias, la envidia, las maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando existió el problema del pecado en Adán y Eva, ocurrieron tres cosas, tres etapas. La etapa de la rebelión, hubo rebelión. Ahorita vamos a buscar Isaías 53, 6. Hubo rebelión, hubo necedad del ser humano. En Proverbios 14, 12 también vamos a buscarlo. Y también hubo incapacidad. Cuando suceden esas tres cosas, rebelión, necedad, el ser humano se vuelve incapaz de salvar su propia vida, de buscarle a Él. Y vamos a la diapositiva siguiente. Esto es rebelión. Esto es rebelión. Isaías 53, 6 lo menciona de la siguiente manera: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vea qué tremendo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He marcado la partecita esa: se apartó por su camino. ¿Qué nos enseña eso acerca de la rebelión? El ser humano tiene un impulso de controlar su vida. El ser humano tiene un impulso de decir: yo mando. Yo creo que yo mando y yo voy por este camino bien. Yo decido. ¿Qué es eso que tengo que preguntarle a Dios? Yo hago mi voluntad. Eva
escuchó la voz del diablo, sinceramente, y dijo, bueno, sí es cierto, Dios nos dijo que no hay que comer de esta fruta porque vamos a morir si comemos, pero ¿qué sabe Dios? Al rato puede ser que no. Yo voy a decidir por él. Yo voy a decidir, voy a tener rebelión. Llega, se la come y vamos a dársela a mi esposito. Mi esposito, ¿dónde estás? Uy, allá está, venga para acá. Adán. Imagínense el show. Yo no sé cómo le habrá dicho, ¿verdad? Si papi, mi amor, no sé. Adancito. Vea lo que me encontré, vea. Pero yo sé que es una fruta, pero vamos. Porque escuché por ahí un mensaje. Comámosla, vea qué rica que está. Y yo creo que de ahí viene justamente la debilidad del hombre, que nos vence con la comida, ¿verdad? Siempre nos vencen con la comida, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la probó y dijo, bueno, vamos a probarla, a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hubo problemas tremendos en el ser humano. Dice que cada cual se apartó por su camino. Había un camino que había que seguir, había una dirección que había que seguir. No había que torcer la dirección, no había que irse para la derecha ni para la izquierda, había que estar centrados. Adán y Eva agarraron su propio camino, el camino que fueron aconsejados, un consejo muy malo. Esto es rebelión. El pecado trae rebelión. Segunda, necedad. Necedad. En Proverbios 14:12 nos enseña un excelente mensaje. Dice que hay camino que al hombre le parecen, es que me parece bueno, me parece derecho. Es que yo aunque medio vea el hombre, el ser humano, aunque medio vea, yo creo que ese camino es el bueno. Pero su fin es camino de muerte. Vemos ahí también, creemos que nuestro camino es más confiable que la sabiduría de Dios. Este verso advierte que hay caminos que parecen derechitos, buenos, pero terminan muy mal, como el camino que le pasó a Adán y a Eva. Y algunos de nosotros en algún momento, gracias a Dios, hemos sido redimidos. Y el tercero, también, incapacidad. Cuando vienen estas dos cosas, rebelión, necedad, la persona, el ser humano, la humanidad se vuelve incapaz. Se vuelve incapaz de tomar sus propias decisiones. Romanos 7:19 y 20 dice, porque no hago, dice Pablo a los romanos. Pablo, imagínense el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el rayado, como le llamo yo, ¿verdad? El rayado, bueno. El bueno de Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Cómo me cuesta? Dice Pablo, me cuestas. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en yo, en mí. Aún sabiendo lo correcto fallamos, ¿verdad? Muchas veces. Aún sabiendo que no tenemos que tomar una decisión, fallamos, porque la tomamos. Este verso expresa que esa lucha interna existe. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no deseamos. Es tremendo esta palabra. Me cautiva. El pecado está en el corazón. Entonces necesitamos algo más profundo que consejos. El pecado está en el corazón. Ocupamos algo más que una buena frase. Ocupamos más que una frase cliché. Necesitamos responder al Rey con arrepentimiento y con fe. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es tan necesario que el Rey haya venido? ¿Por qué es tan necesario que el Rey esté tocando la puerta y nosotros le abramos? Porque llama al arrepentimiento y a la fe. La respuesta correcta ante el Rey es rendir el corazón. Dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento significa un cambio de dirección. Una rendición al Rey. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Tengo que hacerlo. Y la fe es la confianza en Cristo como su Salvador. La respuesta correcta ante la llegada del Rey es rendir mi corazón mediante esas dos cosas. Si yo voy por mi propio camino, como lo decía antes, el ser humano tiende a escoger su propio camino. Y si yo
veo la luz de Cristo, la gracia de Cristo, yo veo que ese camino no es bueno, vamos a doblar, ¿verdad? Hacia el otro lado, vamos hacia el conocimiento de Cristo, hacia la persona de Cristo. La meta de usted y mía, la meta de su hijo, de su hija, de sus nietos, la meta de esta iglesia y más, es que todos lleguemos a la estatura de este varón perfecto, de Cristo Jesús. Todos los días usted desee parecerme a Cristo. Quiero parecerme a Cristo, dice la canción. Quiero conocer a Jesús. No es una canción simplemente muy bonita, muy bonito la letra y todo, pero es una verdad. Todos los días quiero conocerte, Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, si usted quiere saber, me parezco a mi papá, es en el momento de la crisis, el momento de la prueba. Cuando mi matrimonio está así jalado el pelo, como dicen, la esposa dice, yo deseo mandarle ese sartenzazo, y el esposo ignorando a la mujer, ¿verdad? Un ejemplo hipotético pasa en la vida real. Yo creo que aquí no pasa, ¿verdad? No pasa. Pero pasa en la vida real o pasa en las novelas. Dicen que en las novelas, no sé, ¿verdad? O en los doramas, ¿verdad? Pero sucede. Cuando estamos en el momento más crítico, cuando esta relación con el Padre se está acortando, se está desligando, es el momento de rendir nuestro corazón como parejas, como matrimonios, como hijos, con padres, y volver a la unidad del pensamiento de Cristo, a la unidad de la fe. Eso significa un cambio de rumbo. Lucas 15, 17 y 24, muy bien, hoy estamos bien en esos controles. Vamos a darle un buen premio, un bono, vamos a darle un bono. Lucas 15, 17 en adelante. Finalmente, dice la palabra, estamos hablando del hijo pródigo. Finalmente recapacitó y dijo, el hijo pródigo, dijo lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen ese pancito en abundancia tan rico, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme, hay una acción, hay un querer, voy a levantarme e iré con mi papá, con mi padre, y le diré esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesión. Y no soy digno, ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos, de tus jornaleros. Así él se levantó y regresó a su padre. Todavía estaban lejos cuando su padre lo vio. Tuvo compasión de él. Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístalo. Pongan también anillo en una de sus manos y calzado a sus pies. Recuperó su identidad. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátelo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba totalmente muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Motivo de alegría, motivo de festividad, motivo de agradecer al Señor cuando un pecador, vuelve a su Salvador. Damos gracias a Dios. El arrepentimiento no es solo llorar. Tampoco es decir prometo, voy a prometer a cambiar. Es un cambio de dirección bajo el gobierno del Rey. Es volver mi corazón a Dios. Aquí el hijo pródigo dijo: voy a hablar con mi papá. Padre, perdóname. Reconozco que no soy digno de ti. Pero vemos el amor incondicional. Si nos hacen un daño hoy a nosotros, uno dice: voy a pagar con ese mal también. Si mi hijo se fue así, voy a ponerlo a trabajar quién sabe cuántas horas, y quién sabe que se gane, y si regresa, tiene que ponerle duro. Pero el Padre Celestial, cuando ve a una persona así, estaba lejos, había malgastado todos sus bienes,
sus recursos económicos, inclusive las de su padre, le dijo, ven, porque él estaba muerto. ¿Cuántas noches no pasó ese padre, por ejemplo, esperando a su hijo? ¿Cuántas mañanas no esperó ese padre de esperar a ese hijo que llegara? Estaba atento, ese padre no había perdido la esperanza. Y dice ahí que lo vio de largo. Nadie le dijo, hey Julano, ya viene tu hijo. No, él estaba pendiente. Vamos a ver, en cualquier momento mi hijo se aproxima. Es más, voy a estar atento. Él está atento. Cristo Jesús, el Espíritu Santo está atento también para nuestras vidas hoy. Pero la obra del Rey no termina cuando una persona es perdonada. Cristo no solo nos rescata, también nos incorpora a la misión. ¿Por qué es tan importante que el Rey haya venido? Porque nos convierte en instrumentos de redención. El hijo pródigo es una parábola, pero existe. El hijo pródigo puede hablar de misericordia. Cuando hay un problema, cuando hubo un problema, me imagino, en las iglesias, si hay hijos pródigos, pueden comprender a otros hijos pródigos para sanar sus corazones. Dicen los reconciliados reciben un ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios 5, 18, 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en cuanto a sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo y como si Dios le rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Una iglesia redimida no solo recibe ayuda, también aprende a ayudar a otros también. Ya para finalizar, una parte importante, fundamento de este sermón, fundamento de este mensaje. Hoy podemos tocar el timbre también de los niños. Parte importante del sermón dice, 1, nuestra necesidad mayor es la redención. Si usted hoy, yo sé que hay muchas personas que son líderes y que son, pero igual, Juan Wesley era un hombre líder, era un catedrático, pero ocupaba redención hasta que llegó el momento de ser redimido. Dice que todos ocupamos siempre redención por él. El paralítico, recuérdense el paralítico, más que caminar ocupaba sanar su corazón. No sabemos su contexto familiar del paralítico, no sabemos cuántas veces fue humillado por su condición, no lo conocemos, no sabemos cuántas veces fue marginado por su condición, no trabajaba, muy probable, no tenía una esposa, muy probable, no lo sabemos. Estoy tal vez haciendo una conciencia lógica. Tenía paralizado su fe. Tenía una parálisis en su vida, en su ministerio. También Cristo ha venido como rey. Zaqueo. ¿Cuántos Zaqueos hay en esta mañana? 1, 2, 3, 4. Todos hemos en algún momento, el Señor llama y dice, Jason, estás ahí, ábrame, yo quiero estar contigo en esta mañana, yo quiero estar contigo en esta mañana, quiero conocerte. Quiero hablar contigo. Un día de estos, yo no sé, estaba yo en una reunión de gente grande, mayor, ¿verdad? Y yo siempre cuando escucho a la gente grande, mayor, siempre le pongo atención, porque yo quiero llegar así como ellos. Y sucede de que un abuelo le dice a otra señora, oiga, qué lindo es recibir la llamada de un hijo. Y el hijo ya es grande. Tal vez, ese señor tiene 66 años, el hijo tiene como 20 y resto. Está casado, ya vive largo, pero dice, vieras paz, vieras qué lindo se siente cuando mi hijo me llama, me dice, papi, ¿cómo está hoy, papi? ¿Qué necesita hoy, papi? Mañana o a la otra semana, al otro domingo voy a visitarlos. ¿Cómo está papi hoy?
Dios se siente de esa misma manera cuando hablamos con Él. Dios, te amo, Dios. Cuando el libre albedrío decidimos, escojo la maldad o escojo el bien. Señor, ¿en dónde? Voy a escoger el bien. Dice, wow, este es mi hijo, esta es mi hija. Este es el que yo tengo complacencia. Yo me siento orgulloso. El Señor puede decir eso de nosotros. Otra cosa importante, fundamental de este sermón es el pecado debe ser confrontado en el corazón. Recuérdese que el pecado es la peor basura, la peor enfermedad. No puede haber cosa más mala que el pecado, porque produce rebelión. Rebelarse en contra del Señor, escoger mi propio camino, necedad. ¿Saben? Dios sabe cuál es el camino bueno. La gente puede saber, pero dice, no, me voy por acá porque me da la gana. Incapacidad. Se vuelven incapaces. El pecado es eso. La respuesta ante todo eso es arrepentimiento y fe. Cambio de rumbo y fe en Cristo Jesús, que Él venció por nosotros. Hijo pródigo. Hoy creemos en el amor de Cristo, el amor del Padre. Todos en algún momento hemos pasado a ser como hijos pródigos, o podríamos pasar. Mire que esté firme, mire que no caiga, porque Él está atento a sus hijos. Y quinto punto también, importantísimo punto, los redimidos somos instrumentos de su gracia. Hay un libro que estoy leyendo de Paul Tripp. Dice Paul Tripp que somos personas necesitadas ayudando a personas necesitadas. Buen libro. Capítulo 1, buenísimo. Pero antes de ayudar tenemos que saber que somos redimidos. Antes de ayudar tenemos que entender el camino que estamos tomando. El Rey ha venido por el corazón. El corazón de nosotros puede ser transformado porque el Rey ha venido. Por eso el corazón puede ser transformado. La siguiente diapositiva y última dice, hay una gran pregunta. ¿Dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi adoración? Adoración no es el piano, no es la batería, no son los cantando la canción, ¿verdad? Bonita que hacemos ahí. Adoración es un estilo de vida cotidiano, todos los días. Pero ¿qué está gobernando mi corazón? Muy bien. ¿Qué está gobernando mi corazón? Hoy pregúntese ustedes. Podemos preguntarnos también, ¿solo busco el alivio o la verdadera redención? El que haya tenido un problema es esto, pero yo lo tuve un día. Me hicieron una calza en una muela, me la hicieron muy mal. Al año siguiente yo decía, qué raro, me duele esa calza, algo está fallando. Y me tomaba una pastilla, un analgésico, y por supuesto, me curaba rapidísimo, pero el otro día, qué raro, que me duele esta cosa. E iba después a la macrobiótica a pedir, ¿verdad? Esas pastillas rojitas, que se me olvida el nombre, ¿verdad? Y me curaban rapidito, pero el otro día sentí ese dolor. Hay veces que buscamos el alivio de enterrar y buscar la raíz del mal. Del corazón. Tuve que ir al odontólogo y me dice, sí, papito, usted le hicieron una calza mala, tocaron el nervio, hay que hacer un tratamiento de nervio y hacerle todo, y santo remedio. Se fue el dolor. Pero hay veces que buscamos a Dios para que nos alivie, pero tenemos que buscar a Dios para una verdadera redención. Segunda pregunta también para meditar, a un llamado. Hoy, en esta hora, un llamado al corazón. ¿Dónde necesito arrepentimiento? ¿En qué parte de mi vida necesito arrepentimiento? Soy una persona que miento, y estoy hablando con creyentes redimidos. Pero déjeme decirle que hasta el más santo puede mentir. Es que una mentirita blanca, mentira es mentira. Fuerte está esto. ¿Dónde necesito arrepentimiento?
Porque Cristo va a venir por una iglesia limpia y sin mancha, redimida por la sangre del Cordero, redimida por Él. Tercer pregunta, ¿estoy creyendo realmente en el Evangelio o simplemente es una palabra dominguera? Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Evangelium en griego. What's the meaning? Evangelio. Good news. Buenas news, noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Cuarto punto, ¿a quién? Dice, ¿a quién puede usar Dios por medio de mi vida? Su vida puede ser útil, herramienta útil. Personas necesitadas ayudando a personas necesitadas. Pero antes de eso, redimidas por Él. Redimidas por el Señor. La mejor noticia, hermanos y hermanas, no es la ausencia de problemas. La mejor noticia es que Cristo ha venido y Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Así de sencillo. ¿Estás preparado en esta hermosa mañana? La siguiente diapositiva y última, para orar unos por otros. ¿Estás preparado para definitivamente decirle al Señor, arregla esto en mi vida, esta partecita de mi vida? Todo está bien, pero es que esta partecita era que es donde cojeo más, donde está destramada mi vida. ¿Estás preparado, preparada? El mejor camino es este, hermanos. La mejor parte de nuestra vida es donde conocemos y vivimos el propósito de Dios. Es el mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. ¿Quiere orar conmigo? ¿Y quiere orar unos por otros? Recuerde, si usted es redimido, usted puede ser instrumento útil para otros también. Y usted ahí, a la par de su familia, a la par de su amigo, a la par de su cónyuge, a la par de las personas que usted ama, usted puede orar unos por otros y decir lo siguiente. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, amado Dios, amado Señor Jesús, ahí donde está usted, si quiere ponerse de pie, arrodillarse o sentado, pero con reverencia le podemos decir: Señor Jesús, hoy reconocemos que tú eres Rey, ese Rey que ha venido, Señor, a esta tierra, que ha venido a nuestra casa, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, Señor, no solo a buscar el alivio, Señor. Hoy no solo venimos a buscar el alivio, Señor. Hoy venimos reconociendo que nuestra mayor necesidad es el ser redimidos. Redimidos significa perdonados, limpios de toda maldad, Señor, limpios, Señor, de todo aquello que nos atañe, todo aquello, Señor, que en nosotros no produce bendición. Hoy somos transformados por tu gracia, Señor Jesús. Muchas veces hemos tal vez querido, Señor, arreglar, Señor, los problemas, lo más visible, Señor. Muchas veces queremos arreglar, Señor, aquello que se ve de forma superficial, pero hoy, Señor, toca lo más interno de nuestra vida y cámbiala, Señor. Si soy una persona que miente, si soy una persona, Señor, que chismea, si soy una persona que murmura, Señor, fuera de mí eso, fuera de mí eso. Si soy una persona que le hace falta la fe, Señor, ayúdame a aumentar la fe, Señor, en esta mañana, Señor. Si soy una persona, Señor, Padre bueno, Señor, que le hace falta, Señor, ese perdón, Señor, porque tal vez cometió algo que no está bien, hoy, Señor, te pido, Señor, dígale, te pido perdón, te pido, Señor, redención para mi vida, Señor, porque la sangre del Cordero fue necesaria y útil y suficiente para perdonar, Señor, aquello que estaba malo, Señor. Hemos tal vez pedido, Señor, en nuestra familia, hemos pedido, Señor, en nuestras finanzas, en nuestra iglesia, en nuestras relaciones, pero hoy entendemos, Señor, que tú eres, Señor, que tú, Señor, quieres comenzar
pensar, Señor, con el corazón nuestro, Señor. Hoy, Señor, perdona nuestra rebelión si ha habido, Señor. Hoy perdona nuestra necedad si ha habido necedad, Señor. Hoy perdona ese sentido de autosuficiencia en nuestra vida, Señor. Perdóname, Señor, las veces, Señor, que sean necesarias, Dios. Pero hoy queremos, Señor, vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Quiero que tú seas el dueño de mi vida. Hoy nos rendimos ante el Rey de Reyes, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy usa, Señor, a cada persona. Ore por la persona que está a la par. Bendícela, bendice a esa persona. Dígale, Padre bueno, hoy bendecimos a esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Que todas sus necesidades, que todas, Señor, sus flaquezas son puestas en tus manos, Dios. Hoy, Señor, reconocemos, Señor, que la mayor necesidad, Señor, que tenemos no es la hipoteca que tenemos que pagar, Señor. No es el problema con un vecino, Señor. Hay una necesidad mayor que esa. Hay una necesidad mayor que esa. No es el problema, Señor, o el disgusto que tuve, Señor, tal vez con mi esposa. Hoy, Señor, la mayor necesidad es sentirme, Señor, perdonado por ti. Sentirme, Señor, redimido por ti, porque no quiero que en mi vida, no quiero que en mi casa, no quiero que en mi trabajo, no quiero que en mi empresa, Señor, exista rebelión. Quiero, Señor Padre bueno, que en mi empresa, Señor, no exista, ni en mi vida exista, Señor, eso que se llama rebelión. Tampoco queremos que haya necedad en nuestra vida. No queremos ser necios, Dios. Queremos ser bendecidos, Señor. Queremos ir, Señor, por el camino que tú estás trazando en las familias. Queremos, Dios, hoy, Padre bueno, Señor, tener ese poder de seguirte, Señor, esa bendición de seguirte, porque el pecado trae también incapacidad al ser humano. Somos sin ti. Cuando no estamos contigo, somos incapaces de buscarte. Por eso en esta hora, Señor, queremos tener esa capacidad de buscarte también en oración. Por eso, Señor, es necesario, Señor, limpiar nuestra vida de contaminación alguna y dejar que Cristo habite, more, gobierne y sea la fuente de adoración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy clamamos, Dios, por la mujer, por el hombre que está en este lugar, por la visita que está en este lugar. Que no salgan, Señor, con una necesidad, Señor. Que salgan más bien redimidos, que salgan, Señor, sanos de cualquier situación en sus organismos. En el nombre de Cristo Jesús, hoy clamamos, Dios, por las familias, Dios, las familias que no han conocido, Señor, a este nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre que puede salvar, que es el nombre que puede redimir, que es el nombre que puede sanar la enfermedad crónica. Es ese Cristo Jesús, que en Él hay salvación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos también, Señor, por esta semana, que sea una semana de bendición, que sea una semana, Señor, de fructificación, que sea una semana que, a pesar de las dificultades, vicisitudes, tenemos que tener la fe en Cristo Jesús, que Él es el Dios de la provisión, Él es el Dios de la multiplicación. Satanás vino a dividir y a restar. Cristo Jesús, el Dios poderoso, el Espíritu Santo, vino a multiplicar las fuerzas del cansado, vino a multiplicar también aquella, Señor, situación, Señor, en paz también. Cristo Jesús, hubo un problema, no había alimento para, Señor, abastecer a más de 5,000 hombres, pero Cristo Jesús dijo: tráigame lo que hay, tráigame lo que hay. Si hay unos pececillos, si hay unos panes de cebada, tráigame, porque aquí está el Rey de Reyes, el Señor que multiplica la escasez. ¿Y qué pasó? Hubo suficiente para alimentar también. Hoy tu semana puede ser esa. En tu semana, hoy estás iniciando tal vez con unos cuantos panes y con unos cuantos peces, pero en el Señor Jesús creemos que Él puede multiplicar tus fuerzas, multiplicar tu fe, multiplicar tu amor por el prójimo, por tu esposa, por tu esposo. Hoy creemos que el Señor puede multiplicar todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Y no solo eso, sino también todos fueron saciados, y hubo también un momento de recoger lo que quedaba ahí, y hubo 12 cestas de pan. O sea, el Señor
da en multiplicación, dio para alimentar y también da para el camino también, da para el camino, para el momento también y para después también. El Señor es tu provisión en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que esta semana nuestros hijos, nuestras familias sean protegidas por tu Espíritu Santo. Los hijos que tengan que estudiar en la escuela, en el colegio o en la universidad, bendíceles, protégelos. Las familias que tengan que trabajar en las empresas, ayuda, Señor, al hombre que trabaja en la empresa, ayuda a la mujer que trabaja en cualquier empresa, que ellos sientan ese amor por el trabajo y que no piensen, Señor, que están trabajando para un ser humano, sino están trabajando para el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada uno de los que están aquí se amen con ese amor fraternal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios.